Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Andercel rompe el silencio con un mensaje que ha causado un terremoto emocional en las redes: el amor no se dice, se demuestra. Sus palabras, aunque breves, han sido suficientes para detonar una ola de reacciones, especialmente entre los fans que siguen minuto a minuto cada movimiento de su relación con Kerem Bürsin. La historia entre ambos, llena de altibajos, vuelve a estar en el centro de la conversación, y esta vez, todo parece indicar que Hande ha decidido hablar desde el corazón. Todo comenzó con una publicación sencilla en sus redes sociales, una imagen sin filtros, con una expresión serena pero firme, acompañada de la frase: "La lealtad se ve, no se promete". Esta frase encendía alarmas en muchos de sus seguidores, quienes interpretaron que el mensaje iba dirigido directamente a Kerem. Minutos después, la actriz publicó una historia donde escribió: "Amar es también saber decir basta". Fuentes cercanas a Hande aseguran que la relación con Kerem habría llegado a un punto crítico en las últimas semanas. Ella se sintió sola, incomprendida, como si todo dependiera de ella. "Y eso cansa", dijo una persona de su círculo íntimo. Por su parte, Kerem fue visto hace unos días saliendo de un café en Estambul, con el celular en la mano y visiblemente afectado. Cuando un periodista le preguntó si había visto las publicaciones de Hande, solo respondió: "A veces, las palabras duelen más que el silencio". La pareja había intentado mantener la calma ante los medios durante los últimos meses. Incluso se les vio juntos en un par de eventos públicos, pero quienes estuvieron presentes comentaron que la energía entre ellos ya no era la misma. Se saludaron, sonrieron, pero no hubo esa chispa que antes los rodeaba, comentó una periodista que cubrió uno de esos eventos. Lo más impactante ocurrió durante una entrevista en un programa de televisión, cuando al actor le preguntaron directamente si seguía amando a Hande. Kerem guardó silencio por unos segundos, miró a la cámara y dijo: "Uno no deja de amar de la noche a la mañana. Pero el amor necesita dos para seguir caminando". Esa frase, cargada de resignación, fue interpretada por muchos como una confirmación de que algo se había roto definitivamente entre ellos. Poco después, Hande fue abordada por un grupo de periodistas mientras salía de una reunión de trabajo. Aunque al principio evitó hacer comentarios, terminó diciendo con voz firme: "Estoy bien. A veces hay que elegir la paz aunque duela". Esa declaración, aunque breve, cerró muchas puertas y abrió otras, dejando claro que su prioridad ahora es su tranquilidad emocional. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo para ambos. "Te mereces alguien que te ame sin condiciones", escribió una fan a Hande. "Kerem, lucha por ella si aún la amas", comentó otro. La audiencia se ha dividido, como siempre ocurre en estos casos, pero hay algo en lo que todos coinciden: lo que vivieron Hande y Kerem fue real, profundo y marcó a una generación. Y como si el destino quisiera seguir escribiendo esta historia en voz alta, los seguidores notaron un detalle que muchos interpretaron como una señal: Hande dejó de seguir a Kerem en redes sociales. Este gesto, en la era digital, fue leído por millones como un adiós definitivo. Sin embargo, lo que más sorprendió no fue la acción en sí, sino lo que vino después. En su perfil, Hande compartió una serie de imágenes de su infancia con la frase: "Volver a lo esencial. Volver a mí". Era claro, la actriz estaba en un proceso de reconstrucción personal. Mientras tanto, Kerem decidió refugiarse en el trabajo. Fue visto en el set de su nuevo proyecto, pero quienes compartieron escena con él aseguran que no era el mismo. Estaba presente físicamente, pero su mirada parecía perdida. "Se notaba que llevaba un peso encima", dijo un miembro de la producción. Esa misma noche, en una historia de Instagram, el actor escribió: "El amor no se mide por el tiempo que dura, sino por lo que deja". Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos medios insinuaron que una tercera persona podría haber influido en la ruptura, pero tanto Hande como Kerem han sido enfáticos en mantener el respeto mutuo y evitar escándalos innecesarios. "Nuestra historia merece ser contada con dignidad",
dijo Kerem en una conversación privada que se filtró y se volvió viral en minutos. Un detalle que llamó mucho la atención fue la última aparición pública de Hande, en un evento benéfico. Vestida de manera sencilla pero elegante, la actriz se mostró tranquila y accesible, pero con un aire de introspección que no pasó desapercibido. Durante su intervención, habló sobre la importancia de cuidarse emocionalmente. No podemos dar amor si estamos vacíos por dentro. Aprendí que cuidarme a mí misma también es un acto de amor. Las palabras resonaron con fuerza entre los presentes, y las cámaras captaron un brillo especial en sus ojos, una mezcla de nostalgia y determinación. En paralelo, Kerem participó en un programa de entrevistas donde, sin nombrar a Hande directamente, hizo una reflexión que conmovió a muchos. A veces, uno quiere quedarse, pero entiende que el amor también es saber dejar ir. No porque se haya acabado, sino porque ya no se está construyendo en la misma dirección. Las redes estallaron, los clips circularon por todos lados, y los fans comenzaron a especular, ¿están cerrando un ciclo o es este solo un capítulo más de una historia que aún no ha terminado? Lo cierto es que la distancia entre ellos parece ahora más emocional que física. Fuentes cercanas revelaron que, aunque ya no están en contacto constante, ninguno ha descartado completamente la posibilidad de hablar en un futuro. Ambos se quieren, eso no está en duda. Pero hoy, lo que buscan es sanarse a sí mismos, aseguró una persona del entorno de la pareja. Y mientras el público continúa debatiendo, soñando y reviviendo los momentos más dulces que compartieron en pantalla y fuera de ella, Hande y Kerem parecen estar escribiendo nuevos capítulos. Tal vez no juntos, al menos por ahora, pero con la madurez de quienes alguna vez se amaron profundamente. Lo vivido no se borra, dijo Hande en su última entrevista. Pero no todo lo vivido tiene que quedarse para siempre. ¿Es este el final definitivo o solo una pausa en su historia? El tiempo lo dirá. Por ahora, solo queda respetar el proceso de cada uno y recordar que, a veces, el verdadero amor también sabe despedirse con amor. ¿Y tú, crees que aún hay esperanza para Hande y Kerem? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like al video si esta historia tocó tu corazón, y no olvides suscribirte para seguir cada paso de esta novela que seguimos viviendo juntos. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de este nuevo capítulo en la historia de Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo y suscríbanse al canal para no perderse ningún detalle de esta historia que aún nos tiene a todos con el corazón en la mano.